Muchas gracias. Bienvenidos a esta mesa temática con el tema de la seguridad hídrica y alimentaria y sus amenazas ante el cambio climático. Agradecemos profundamente la asistencia de los integrantes de este panel. Me voy a permitir presentarlos. Está la maestra Ninel Escobar, que es la coordinadora de cambio climático del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF. Ella es especialista en implementación de proyectos de adaptación al cambio climático y análisis de la vulnerabilidad hídrica. Está con nosotros el doctor Felipe Arreguín Cortés. Él es director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Es especialista en el tema de presas de almacenamiento y derivación y el uso eficiente del agua e impactos del cambio climático en el recurso hídrico. Y también nos acompaña el ingeniero Jorge Antonio Argueto Espínola, es gerente de distritos de riego de la Conagua y especialista en irrigación, en el tema de irrigación. El tema que nos compete ahora, como bien hemos estado en todas estas sesiones de trabajo, como la sexta comunicación, la información que viene en la sexta comunicación indica que los patrones de precipitación y temperatura están cambiando, tanto a los patrones observados como en las proyecciones de cambio climático. Y esto compromete de manera significativa o puede comprometer de manera significativa la disponibilidad de agua en términos de calidad y de cantidad, ¿no? Y comprometer a su vez pues, las actividades productivas y el funcionamiento de los ecosistemas. En este sentido, la seguridad alimentaria relacionada directamente con la seguridad hídrica es el tema principal de esta mesa de plática y de discusión. Y sin más preludio, vamos a entrar a las preguntas temáticas para desarrollar este tema. Son 3 preguntas, cada pregunta estamos hablando aproximadamente de 45 minutos de toda la mesa y son 3 preguntas divididas en bloques de aproximadamente 15 minutos. En ese sentido, la primera pregunta detonadora sobre el tema es, considerando que salvaguardar la seguridad hídrica contempla el garantizar el agua de calidad para el uso humano y para el ambiente, así como para la producción de alimentos y el manejo de los riesgos asociados al recurso hídrico, en su experiencia, ¿cuáles son las principales amenazas climáticas que impactan actualmente la seguridad hídrica y cómo interactúan estas amenazas con patrones de degradación no climáticas en este tema de la seguridad hídrica? Por favor, Ninel. Gracias. Bueno, supongo que ya lo han mencionado también en otros paneles, pero pues el cambio climático se manifiesta principalmente por la alteración del régimen hidrológico y eso implica pues que sucedan cosas de manera más frecuente como las sequías o como las lluvias torrenciales y eso a su vez va a tener impactos en los socioecosistemas que ya mencionaban antes, ¿no? Y en este espectro amplio de la alteración del régimen hidrológico, los impactos creo que lo que vale la pena resaltar es que van a variar mucho, están variando mucho y van a variar mucho a lo largo del territorio y eso ya depende mucho más de dónde está la población, de las capacidades adaptativas de la población a esos impactos y de los sectores productivos, ¿no? Y algo importante de destacar es que pues nuestro país no ha tenido un desarrollo económico ni demográfico acorde o en equilibrio con la disponibilidad de agua en el territorio. Y ahí, por ejemplo, tenemos el caso de, pues, en el centro y norte del país, donde se produce el 70% del Producto Interno Bruto, pues es un territorio en el cual no hay escasez natural de agua y en el cual ya hay una sobreexplotación importante tanto de fuentes superficiales como subterráneas, ¿no? Y ese es como el aspecto de las amenazas climáticas, pero eso no sucede en aislado, ¿no? Y como ya mencionaban, no sucede en un territorio o en unas condiciones saludables en términos ecológicos y entonces las amenazas climáticas se combinan con la degradación ambiental, con la sobreexplotación del agua per se, pero también de otros recursos naturales, lo que hace más vulnerables a las poblaciones y a los sectores productivos y a los ecosistemas en general, ¿no? Entonces, lo que vemos en el país es
pues que seguramente vamos a tener menos disponibilidad de agua en las zonas en las que más desarrollo económico hay y a nivel de país y de la gestión del agua en el territorio, pues nos estamos enfrentando a que no hay un buffer o no hay capacidad de respuesta ante estos eventos y a nivel de país como seguridad hídrica y también en lugares específicos vamos a ver cada vez más eventos en los cuales la seguridad hídrica y la disponibilidad de agua se van a ver en estados de mayor estrés hídrico y críticos, ¿no? Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias, que estén a la hora de la comida escuchando. Tiene mucho mérito y en ese sentido creo que lo mejor que puedo ofrecer es ser muy concreto. Miren, el principal cliente o uno de los principales clientes del cambio climático pues, es el ciclo hidrológico. Y si el ciclo hidrológico se afecta, pues afecta muchísimas actividades. Hay muchos efectos que me preocupan precisamente por el impacto del cambio climático en el ciclo hidrológico. Voy a señalar 4 nada más, muy rápido, habría tiempo para hablar horas de cada uno de ellos. Uno de ellos es el efecto que va a tener en las sequías. Nosotros sabemos que nuestro país pues, está justamente en la franja, si ven un mapa del mundo, estamos justamente en la franja, los paralelos, donde están los grandes desiertos, el desierto del Sahara, el desierto arábigo, ahí estamos exactamente. Entonces, no hay duda, ¿verdad?, con todos los antecedentes que tenemos por nuestra ubicación geográfica, más toda la información que tenemos acerca del cambio climático, que un riesgo es la intensidad con que se van a presentar ahora las sequías en nuestro país. Y luego en contrapartida, que por cierto es lo que balancea a nuestro ciclo hidrológico, pues es la capacidad que tienen nuestros océanos de generar ciclones tropicales. Todos los ciclones tropicales son grandes máquinas, ¿verdad?, de vapor de agua, que justamente es lo que balancea que no seamos un país desértico como los desiertos que estaba mencionando, pero esto está generando que cada vez haya más inundaciones. ¿Y esto por qué? Bueno, las mediciones, aquí sí hay datos del Servicio Meteorológico Nacional, lo que nos indican que en promedio más o menos sigue lloviendo lo mismo, pero está cambiando la intensidad. Y la intensidad pues, es el veneno de los sistemas de drenaje de las ciudades, de los sistemas de drenaje de las cuencas, y por eso están inundando más. Entonces llevamos 2, sequías, inundaciones. El otro gran problema es la sobrelevación del nivel del mar. Podemos ver, ¿verdad? Ya hay datos, vamos a Tabasco y vemos cómo está afectando la tierra, pero hay un efecto muy importante. En muchas partes, sobre todo en las costas de nuestro país, donde hemos sobreexplotado, está subiendo el nivel del mar y esto está incrementando la salinidad. Hay intrusión salina. En La Paz, si hay alguien en La Paz, ya saben que el mar ya se metió 50 kilómetros y va para allá y cada vez que suba más el nivel del mar va a estar pasando eso. Tercero y cuarto, y con esto termino esta primera respuesta, pues es la intensidad de los ciclones. O sea, Patricia, pues no sé quién es muy grande, nos salvó, pero si Patricia, el huracán más intenso que se ha presentado en esta parte de la tierra, hubiera sido un desastre muy grande y se sigue calentando el mar. Gracias. Doctor Arguín, en el mismo orden de ideas, y las amenazas no climáticas, ¿cómo interactúan? O sea, las no climáticas, las amenazas de, digamos, de los procesos de degradación. Qué bueno, ¿no?, que hace esta pregunta, porque precisamente ahí está la diferencia que siempre nos confunde entre cambio global y cambio climático. Bueno, pues las otras amenazas son precisamente todas aquellas acciones que estamos generando nosotros. ¿Y cuál puede ser? Bueno, pues el cambio en el uso del suelo que estamos haciendo, el crecimiento poblacional, la contaminación. Nosotros que estamos en el lado del agua, pues la contaminación cada vez más grande que estamos haciendo en nuestros cuerpos de agua, ahorita el 60% ya de nuestros cuerpos de agua están contaminados. Todo ese tipo de amenazas que complementan al cambio global, ¿verdad?, son las que están influyendo de esta manera. Muy buenas tardes, ¿no? En principio es agradecer aquí a los organizadores del foro y dando continuidad en una cuestión y tratando de ser conciso, las principales amenazas, como comentaba el doctor Felipe Arguín, la cuestión de fenómenos hidrometeorológicos extremos nos aportan agua. El principal fuente de abastecimiento del riego en México es el agua de gravedad, el cual es almacenada en presas.
Entonces, en un momento dado, si bien es cierto que estos fenómenos hidrometeorológicos extremos causan daños, nos aportan el principal insumo para la producción agrícola de México, que es el agua. ¿Y por qué es el principal la parte del agua? Porque una hectárea de riego produce 3 o 4 veces más que una de temporal. Entonces, es la parte de una situación que nuestras presas se llenan con estos fenómenos que ocurren en esta situación en esta época del año. Aunado también en una cuestión que se hablaba, es importante de una amenaza que tenemos en la elevación de nuestros mares, nos afecta el desalojo del drenaje, amén de la intrusión salina. Los distritos de riego, las zonas de riego, en un momento dado, el agua de por sí trae sales. Si no las drenamos en un momento dado, estas sales afectan las áreas de producción. Entonces, en un momento dado, al tener los niveles altos, no permiten salir estas sales. Otro aspecto también que afecta esta situación de cambio es la temperatura. ¿Y por qué en la cuestión de temperatura? Ejemplo, México fue cuna de una revolución verde y de todos el cual estamos orgullosos cuando hablamos del trigo, la parte y pensamos Sonora. Los distritos de riego del sur de Sonora, el Yaqui, el Mayo y Mexicali, que son los grandes aportadores de trigo en este país, en los últimos años hemos tenido una baja producción por altas temperaturas durante la época de desarrollo. La fenología del trigo requiere frío para que el trigo pueda macollar. Esto es tener hijos. Si no, la producción se reduce, como ha ocurrido, y en un momento dado tiene que buscarse otras cuestiones de variedad, ¿no? Y no ser repetitivo con los compañeros que antes habían, sino tratar de puntualizar ciertos aspectos. Y con los aspectos no climáticos, es un principio, llamémosle, de conflictos sociales. El desarrollo de este país se ha dado, llamémosle, principalmente en la parte central y norte, que es donde estamos más escasos de agua, y no tanto en el sureste. Entonces, hemos tenido conflictos sociales en un momento dado cuando los productores, en este caso de colonias yaquis, una parte del distrito del sur de Sonora, comentaban que existía trasvaso de una cuenca a otra por el acueducto que todos conocíamos como el acueducto que lleva agua a la ciudad de Hermosillo. Entonces, en un momento dado, si un problema no es bien manejado, podemos establecer un conflicto social, ¿no? Y demostrándole a los productores que había habido una cesión de derechos de pueblos ribereños del Yaqui, en el cual se ofertaba el agua necesario para asegurar el uso público urbano a la ciudad de Hermosillo. Por otra parte, también es una cuestión de contaminación, es un aspecto importantísimo, tanto la contaminación de nuestras aguas superficiales como las subterráneas. Tenemos que buscar esta parte porque nos hemos encontrado ya mucha agua subterránea que está contaminada y cada vez, y el principal problema que tenemos en esta contaminación de aguas subterráneas es que es la principal fuente de abastecimiento del agua de uso público urbano. También un aspecto como complementario es la falta de infraestructura hidráulica. Si bien es cierto que este país ha tenido un gran desarrollo de infraestructura hidroagrícola, en el cual nos coloca en el 7º país a nivel mundial como desarrollo, esta infraestructura, más del 50% ya está por cumplir más de 50 años. Y en un momento dado tenemos, llamémosle, programas periódicos de rehabilitación y modernización, y tenemos áreas de oportunidad para desarrollar en un momento dado zonas de temporal tecnificado, que es voltear hacia la parte del sureste. O sea, uno de los retos es cómo tecnificar, establecer alianzas estratégicas en un momento dado, no es un problema de uno solo, para cómo desarrollar en esta cuestión de infraestructura. Muchas gracias por sus amables respuestas, panelistas. Siguiendo con el tema y específicamente en el contexto de la planeación territorial en México, que no necesariamente responde a esta planeación a
los atributos de oferta y demanda de recursos hídricos, ¿no? ¿Cuáles son, cómo considera ustedes los principales beneficios o aporte del manejo integral de cuencas para salvaguardar la seguridad hídrica? Y en este mismo sentido, ¿cuáles consideran que son las principales barreras de comunicación entre actores, etcétera, para llevar a cabo este enfoque de manejo territorial en un contexto de conservación y uso de este recurso hídrico? Gracias. Bueno, creo que la principal ventaja de la gestión integrada de cuencas es el elemento que realmente puede unir y puede ayudar mucho a la construcción de resiliencia en el país es ese, ¿no? El enfoque en el territorio y la idea de integrar, ¿no? Y es un gran reto en México, dada la estructura sectorial altamente sectoralizada que tenemos tanto a nivel en el gobierno federal como a nivel estatal y en la gestión de los municipios, pues es muy difícil poner en una misma mesa de diálogo, a pesar de que hay muchos instrumentos y mecanismos para hacerlo, la planeación del territorio, del agua y del suelo, y de los ecosistemas y de la gente en una perspectiva de cuenca, ¿no? Que es la unidad básica de la funcionalidad hídrica. Y esa es la principal ventaja y también el principal reto, ¿no? A lograr. Pero en un contexto de cambio climático también creo que necesitamos mucho desarrollar herramientas que nos permitan integrar los riesgos climáticos en la gestión integral de cuencas como tradicionalmente se ha ido desarrollando, ¿no? Sabemos que conservar ecosistemas sanos y gestionar de una manera sustentable el suelo y el agua, pues tiene beneficios y nos hacen naturalmente más resilientes, pero parte de la idea o toda la conceptualización de la gestión integrada de cuencas, pues estaba pensada en todos sus primeros años, pues en un clima estable, en un clima estacionario. Y ahora, en un contexto de cambio climático, pues también necesitamos desarrollar herramientas que nos permitan entender los impactos del riesgo, los impactos de cambio climático en un territorio, en una cuenca, y cómo poder tomar decisiones y cómo integrarlo en la planeación del territorio. Y creo que México ha avanzado mucho en el tema de identificar los impactos climáticos en el diagnóstico, pero todavía nos faltan muchas herramientas para traducir ese conocimiento en la toma de decisiones y en la gestión integrada, ¿no? Y ahí creo que se necesitan desarrollar muchas más herramientas para hacer eso y fortalecer los consejos de cuenca, que es como el espacio participativo más importante en cómo generas conocimiento y lo pones a disposición de los consejos de cuenca que puedan tomar decisiones de que ese conocimiento sea entendible. Eso también es una barrera importante. Se desarrolla mucha información climática, pero realmente en la práctica poca gente la entiende y la puede utilizar, ¿no? Y ese es, creo que, el gran reto, pero también es a su vez el gran beneficio de pensar en un territorio y en todas las disyuntivas que hay, en todas las ganancias y pérdidas que hay en un mismo territorio, pensando en que pues no solo se trata de, seguramente en el cambio climático vamos a perder o vamos a estar más en riesgo muchas cosas, pero también hay ganadores y perdedores, ¿no? Y cómo generas mecanismos para compensar a los perdedores y tomar decisiones que a nivel de cuenca puedan traer beneficios tanto para la seguridad hídrica como la seguridad alimentaria y en general para la resiliencia del país. Gracias. Bueno, en materia de gestión integrada de las cuencas existen modelos teóricos excelentes de hace mucho tiempo. En materia, déjenme primero empezar lo más básico, la gestión integrada del agua existe en la Ley de Aguas Nacionales hace 30 años y antes ya hablábamos de ella. ¿Qué es la gestión integrada? Estamos hablando simplemente de manejar conjuntamente el agua superficial con el agua subterránea. Nada más esos dos elementos, todavía no brincamos a nivel de la cuenca y eso no se ha logrado. A nivel de cuenca, pues tampoco. Esto se ha logrado en el país. Yo creo que hay varias razones, igual les digo 4 nada más, si quieren. El primero, pues no tenemos información suficiente. No hay datos. No tenemos mediciones para todos esos modelos tan bonitos, teóricos que tenemos, que los podamos alimentar. O sea, esto no existe. Cuando uno le dice a los diputados que necesita dinero para medir, dice que eso no se puede, que eso es gasto corriente, no podemos medir, lo que no se mide no se administra. Entonces no tenemos datos. La otra es, bueno, pues obviamente no hay ciencia básica porque no tenemos los suficientes datos para poder trabajar en ese sentido. El tercer aspecto
es la falta de recursos humanos. Se está descapitalizando, las instituciones se están descapitalizando. Cada vez hay menos recursos, obviamente, para que estos puedan generar esa ciencia que necesita a su vez esos datos. Y finalmente, lo que dice la doctora, no hay gobernanza, falta gobernanza. Otra vez, si volvemos a lo que está escrito, pues sí, está en la Ley de Aguas Nacionales de hace 30 años, están los consejos de cuenca, están dadas las condiciones para que al menos parcialmente se puedan tomar las decisiones, pero tenemos un problema de gobernanza muy importante en el país, que también está impidiendo que se dé este problema, que de por sí es muy complejo, la gestión integrada de las cuencas. En este contexto de gestión integral de cuencas, el principal atributo es el involucramiento y participación de la sociedad. Independientemente de la cuenca, un compañero que antecedió decía, somos ciudadanos del mundo y el mundo va a estar aquí, antes estuvo y estará después de que ya no estemos como seres humanos. Pero entonces, en un momento dado, para poderlo dejar a las próximas generaciones, es el involucramiento como sociedad. Y esta parte es todos los actores y todos los, en la parte hídrica, todos los usuarios del agua. Entonces, en esta gestión de cuenca, visto lo de una visión integral, es uno de los factores de que más ha beneficiado el tomarlo de manera integral. Y esta parte para la cuestión productiva en las zonas de riego, los usuarios de ciertos distritos de riego ya están volteando hacia la cuenca, que le llaman fábricas de agua. Y en algunos distritos, lamentablemente son pocos, pero ya inició un cambio, empieza a haber aportación económica para establecer programas de reforestación y conservación de suelo y agua hacia la parte de cuenca, que es uno de los aspectos de que se empieza la parte a involucrar. No ver la parte productiva solamente, sino de verla en la cuestión de manejo. Si bien es cierto, como comenta el doctor Felipe Arreguín, la parte de medición es fundamental, es la parte de poder establecer. Lo que no se mide no lo podemos mejorar, pero en la parte de mejorar la medición que hemos tenido en la parte de nuestros acuíferos, esto nos ha permitido ya estabilizar un acuífero en la parte del distrito de riego Santo Domingo, en el cual por primera vez tenemos en Baja California Sur un distrito de riego ya en forma estabilizado. Todos sabemos de que una sobreexplotación del agua subterránea nos provoca abatimiento y tenemos un ejemplo en esta Ciudad de México. La extracción no controlada nos provoca la situación de hundimiento. Entonces, uno de los problemas que teníamos en zonas de riego, la falta de medición, porque pensábamos que la recarga era mayor que la extracción. Y al momento en precisar la recarga, podemos controlar la extracción e ir en un momento dado ya equilibrando esta cuestión de acuíferos. Y esa es la parte. Y también el tener una medición nos permite en un momento dado armonizar un desarrollo sustentable como país para poder involucrar a los diversos actores, cuánta agua podemos en un momento dado establecer para esa situación de desarrollo armónico, ¿no? Sí, siguiendo con esta secuencia temática, primero desde el punto de vista de los impactos del recurso hídrico, después de los enfoques que se pueden utilizar en el manejo del agua. Ahora vamos a tocar el tema de los diferentes instrumentos que existen, normativas en términos de el recurso hídrico. En este sentido, ¿cómo consideran ustedes que se deben de fortalecer para salvaguardar la seguridad hídrica en un contexto de cambio climático, la normativa y los instrumentos de planeación territorial? Gracias. La regulación del agua en México creemos que tiene pues muchos puntos positivos y que gran parte del problema, a pesar de que no es perfecta, tiene más que ver con la aplicación de las normativas y de los instrumentos que con el diseño de los mismos. Sin embargo, sí es perfectible en muchos aspectos. Y aquí la experiencia de WWF, por ejemplo, con el Programa Nacional de Reservas de Agua,
es que por una parte la figura, por ejemplo, de las reservas de agua como tal, específicamente para la protección ecológica, pues abrió toda una brecha de trabajo que permitió, por un lado, desarrollar la ciencia necesaria para entender cuánta agua necesitaban los ecosistemas y las especies para mantener la funcionalidad ecológica de las cuencas, que creemos que eso es algo en lo cual pues México va a ser pionero y va a dar un ejemplo a otros países en proteger el agua para el ambiente y para la gente. Y en ese sentido, una vez que se conoce las necesidades hídricas, ecológicas de las cuencas, pues el tema pasa por la protección legal de ese volumen de agua, pero también pasa por la aplicación y la vigilancia en el territorio, ¿no? Y ese es el otro gran reto. Y ahí creemos que hace falta mucha transparencia, mucha más transparencia en la gestión del agua, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, todos los usuarios de una cuenca conozcan la disponibilidad de agua, conozcan cómo se usa, cómo se dan los permisos. Hay mucha desinformación que es pública, pero realmente no se conoce, ¿no? Y eso es en lo que creemos que se puede fortalecer mucho más en los mecanismos para hacer público y accesible la información en torno a la gestión del agua. Y eso va generando apropiación por parte de los usuarios de la cuenca y fortaleciendo las estructuras de gobernanza como los consejos de cuenca para que realmente sean los encargados y los custodios del agua en esas cuencas, que es mucho lo que hemos empujado también en el Programa Nacional de Reservas de Agua, ¿no? Que sean los propios usuarios del agua los que vigilen, los que conozcan cómo se usa el agua en la cuenca, y en ese sentido ya hay mucha más gobernanza en torno al agua, y eso también permite que los actores sean más conscientes de los riesgos que hay, y que haya mucho más rendición de cuentas en torno a cuando se sobreconcesiona el agua en un sitio, y cuando pues los límites de desarrollo económico en una cuenca pues tienen mucho más justificación cuando uno dice pues aquí ya no va a haber agua, ¿no? No podemos aumentar, no podemos dar permisos para actividades económicas en un lugar donde no va a haber agua en los próximos 10, 15, 20 años. Y eso seguramente en muchas partes del territorio en México va a ser exacerbado por amenazas de cambio climático, ¿no? Entonces, la transparencia y la aplicación de la normatividad, hay una gran agenda y creemos que eso ayudaría mucho a mejorar la gobernanza del agua en un contexto de incertidumbre como el cambio climático. Bueno, miren, yo creo que lo primero que necesitamos, aquí ya hemos hablado ya varias veces de seguridad hídrica. Seguramente si hiciéramos una encuesta cerrada ahorita en un papelito ahí que escribiéramos qué entendemos cada uno por seguridad hídrica, verían que sería así como un disparo de escopeta, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo qué es seguridad hídrica. Obviamente la OCDE, el Programa Hidrológico Internacional, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, han definido así en un gran resumen qué es seguridad hídrica. Digamos, en una supersimplificación, seguridad hídrica es garantizar agua en cantidad y calidad para el ser humano y el medio ambiente. Protegerlos de los eventos extremos, básicamente lo platicaba, ¿no? Sequías, inundaciones. Y formar los recursos humanos, la ciencia y la tecnología para que eso se pueda cumplir. Así, algo tan concreto es en lo que teníamos que buscar. Si hubiera alguna otra propuesta, bueno, enriquecerla. ¿Qué entendemos por seguridad hídrica? Déjenme aprovechar este minuto que me queda para platicarles que en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, desde hace 3 años, estamos llevando a cabo un programa de desarrollo científico en materia de seguridad hídrica. ¿En qué consiste? En que todos los proyectos que se hagan con recursos internos, con recursos propios, tienen que apuntar a seguridad hídrica. Si no, no los apoya el instituto. Y todos en el instituto estamos trabajando en ese sentido. Ese programa tiene 6 ejes. Fíjense lo amplio que es, ¿no? La gobernanza, el eje social, el eje económico, el eje ambiental, el eje de desarrollo urbano y el eje global. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo para fijar muy claramente las políticas públicas que debemos desarrollar todos como gobierno federal. Yo creo que es el momento de que discutamos estas cosas con este nuevo gobierno, que esperemos que de veras haya muchos cambios, pero sobre todo que vayamos con estos cambios, con esas ideas unificadas. Eso es lo más importante. Bueno, de una manera muy concreta, una de las partes es
refrendar los acuerdos de foros internacionales. Pero también en un momento dado es cómo aplicar normativa que hemos tenido para la tecnificación del riego. Y esto es muy importante porque muchas veces se tecnifica el riego y el productor sigue utilizando la misma cantidad, no con el afán de dejar el agua que está ahorrando con esta tecnificación para una recuperación de acuífero o agua de otro uso, sino lo que hace al tecnificar es ampliar la frontera agrícola. Entonces debe de haber una buena reglamentación esta. Luego la otra parte es, este país produce mucha agua residual en el cual no tenemos infraestructura para una reutilización. En un momento dado deberíamos de normar la parte de la cuestión de reuso en la situación para su aplicación y un intercambio con agua de primer uso. Darle una muy buena utilidad como un área de oportunidad hacia la parte de fuentes, ¿no? De una manera muy concreta. Muchas gracias. Finalmente, a manera de conclusión, en términos de la experiencia que ustedes tienen, en términos de su trabajo cotidiano, de sus expectativas, en una séptima comunicación nacional, ¿qué es lo deseable que ustedes consideran que a donde tendríamos que transitar? ¿Qué sería lo deseable de reportar en una séptima comunicación nacional en el tema de recurso hídrico, de seguridad hídrica, seguridad alimentaria, digo, en términos de la generación de datos, fortalecimiento de capacidades, fortalecimiento de instrumentos de gestión, etcétera? Por favor, a manera de conclusión. Bueno, sin duda en lo que hemos trabajado 10 años como organización de la mano de Conagua y de CONAMP, pues creemos que el Programa Nacional de Reservas de Agua sin duda ha sido uno de los grandes logros de esta administración y de la administración pasada, porque empezamos también en la administración pasada, y la protección de agua para el ambiente sin duda es un elemento en el cual está plenamente justificada la resiliencia desde un enfoque preventivo y en garantizar la disponibilidad de agua en los marcos de la sustentabilidad en gran parte del territorio, y creemos que eso es no solo la protección legal como tal, sino todo el desarrollo científico, participativo, de trabajo conjunto entre las organizaciones de gobierno para entender las necesidades hídricas de los ecosistemas, de las cuencas, como ya lo mencioné, y también de su protección legal. Creemos que es un logro muy significativo como país y que debería ser reportado. Si no se va a reportar ya en la sexta, en la séptima comunicación, sin duda. Bueno, desde luego insistir en la gestión integrada de cuencas, por cuenca, ¿verdad? El manejo del agua, gestión integrada por cuencas, obviamente con seguridad hídrica, que esto tiene que incluirse en las políticas públicas y dar el paso más allá de todas las cosas que está cambiando en este mundo. Yo creo que hay que hacer cambios hasta en la Constitución misma, olvídense de todas las cosas políticas, todo esto, de qué es lo que está pasando con el agua, con el ciclo hidrológico. Ustedes revisan, por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución, se refiere nada más al agua en una sola de sus fases, la fase líquida. No da para más, ¿eh? Y entonces ya tenemos por ahí peleando a los de la Volkswagen contra los campesinos que están bombardeando a las nubes para que no les caiga granizo. Si recurrieran a una autoridad, un juez, no tendría una ley, porque la fase gaseosa no está considerada. Y consideramos la fase gaseosa, pero sin tener reflejado esto en una ley de la geotermia, pero no está ahí. La fase sólida, bueno, ya hay 5 fases del agua, ¿no? Y seguimos con una ley que tiene solamente considerada una fase, que es la que está en el artículo 27. Con todo el respeto, el artículo 27, pues habría que cambiar. Y desde luego, obviamente, todas estas cosas hay que soportarlas con ciencia. Yo participé en un grupo que nos convocó el rector, fuimos muchas personas, más de 80 personas, creamos esta propuesta que hicimos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico para el próximo sexenio,
Como siempre, cada sexenio pedimos que nos den el 1% cuando menos de Producto Interno Bruto para menos para hacer investigación. No nos dijeron que sí. Yo no sé qué sea más grave si los otros que nos decían que no y no nos cumplían o este que no nos dice que sí. Bueno, aunado lo que comentan mis compañeros, es en esta gestión integral del agua, la cuestión de la ecología fue el último usuario del agua que entró. Un gasto ecológico fue de lo que la Ley de Aguas Nacionales consideró y ya viene en los nuevos proyectos de riego esta consideración, lo cual en un momento dado permite estar dejando ya como un usuario. Pero viene también eso, nos obliga a pensar que los sistemas que ya estaban, que es la gran mayoría, cómo tener un reordenamiento ecológico. Esa es la parte de un área de oportunidad, que es lo que faltaría. Cómo reordenar lo que ya se tiene y demás, lo cual es bien difícil porque la parte de los distintos usuarios, ¿quién va a ceder? El agua es una. Entonces, en un momento dado, armonizar en esta parte y adecuar el marco legal para poder, llamémosle, avanzar. Muchas gracias. Agradecemos profundamente las reflexiones y las respuestas de conocimiento profundo y concreto. Llegamos al fin de esta mesa temática de recurso hídrico. Hicimos nuestros panelistas expertos con opinión experta sobre una caracterización de cuál es el estado actual del recurso hídrico desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista del manejo y cuáles son los retos que tenemos que afrontar de manera prioritaria con vías a salvaguardar este recurso en un contexto pues, de incertidumbre climática. A nombre del tercer encuentro nacional de México ante el cambio climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, les damos infinitas gracias por haber participado en este panel y nos quedamos con estas reflexiones pues para su implementación y reflexión. Muchas gracias.